Bienvenido a todos. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás también? Te saludo. Hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir ingresando a las personas y mantenemos muteados los micrófonos hasta la hora del inicio. Vamos a empezar con puntualidad. Muchas, Perfecto. muchas gracias.
En minutos nomás iniciamos. Vamos a arrancar con puntualidad. Gracias por la paciencia.
Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Perfectamente, Agustín, perfectamente. Bueno. ¿Seguimos esperando? Avanzamos cuando usted diga. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro que organiza la Fundación Club de la Libertad, apoyado por nuestro canal TV Radio Miami. Es un gusto conocerlos, un gusto escucharlos. Y para iniciar, uno podría decir que si hay un concepto complejo en el escenario político actual, es precisamente el tema que vamos a tratar, el concepto del populismo. Existen populismos de izquierdas y de derechas, como todos saben, pero muy pocos se identifican con ellos. Y evidentemente se ha generado una serie de complejidades en la discusión del tema que abre las puertas para que todos podamos aportar lo nuestro. No sé por dónde quieren ustedes arrancar, pero la propuesta sería que nos vayamos presentando y dando una opinión que es para cada uno de nosotros el concepto de populismo y su influencia en América Latina. Alberto, te doy la bienvenida como presidente del club. Si te parece, gracias primero, Agustín. Si te parece, podríamos compartir esta presentación que no es muy larga, es breve, para que funcione como disparador. Sí. Yo, en primer lugar, quiero agradecerte muy especialmente a vos, Agustín, felicitarte por el emprendimiento que te lleva tantos años en Miami y que además ha permitido defender en muchas latitudes de América Latina los valores que compartimos y la preocupación también que tenemos respecto a los avances del populismo. Sé que has hecho un esfuerzo gigantesco y permanece intacta esa gana y valentía que le pones todos los días para que esto llega a cada vez más gente, así que valoro muchísimo esta posibilidad. No podría hacerlo si no tuviera el apoyo todos los días de todos los gentiles oyentes y televidentes que nos acompañan. Agradecerle muy especialmente también a todos los que nos acompañan hoy, que se siguen sumando. Veo gente no solamente de Argentina, veo gente, amigos de Paraguay, veo amigos también allí de Venezuela, gente de Uruguay, obviamente de Estados Unidos, amigos de Brasil también acompañándonos, ahí también veo amigos de Guatemala, así que el agradecimiento a todos los que están y algunos otros que no logro identificar. La presentación que quiero proponerles, que funciona justamente como disparador en este ida y vuelta que bien plantea nuestro amigo Agustín, es simplemente poner un poco de foco en algunos temas para que después podamos generar un intercambio. La idea es que esto se convierta en un ida y vuelta. Yo simplemente quiero presentarle algunas herramientas que me parece que podrían ayudar para que nosotros podamos encarar ese debate. En primer lugar, una pequeña hoja de ruta, lo que me gustaría recorrer. Esto va a ser breve, así que quédense tranquilos. Vamos a tratar de hacer una caracterización del populismo, repasar un poco la historia más reciente, hablar de cuál es el contexto del sistema político, hablar un poco de las nuevas causas, entre comillas, bien las comillas aquí puestas, hablar, por supuesto, del coronavirus y las implicancias que tiene en este tema de populismo en América Latina, y los riesgos eventualmente de su profundización y cuáles deberían ser nuestros desafíos en la defensa de una democracia republicana. Dicho esto, muy rápidamente me gustaría repasar algunas características clásicas que rodean a este tema del populismo. La primera es que en general siempre el populismo es fundacional, es decir, la historia no existe, arranca la nación, el proyecto arranca con el populismo, hace una especie de raconto rápido hacia atrás de lo que pasó en la historia y el país empieza en ese momento. Hay un enemigo común siempre, un denominador clave que es en definitiva el adversario que hay que construir para poder luchar contra él. Obviamente el populismo intenta concentrar el poder por las vías que fuere, muchas veces obviamente de la mano de la democracia, llegando al poder por esta vía, pero luego eliminando instituciones para concentrar el poder. Esta idea del culto a la personalidad es, por supuesto, un factor que aparece repetitivamente en los regímenes de estas características. Y, por supuesto, la aparición de un líder carismático, popular, que de alguna manera encarna ese proyecto o ese proceso, o que al menos pretende hacerlo. Me permití agregar algunas otras que me parece que también son relevantes. El populismo suele ser
exclusivista, ¿no? Intenta de alguna manera ser el único que puede dar la batalla, el único que puede pelear, el único que puede construir, y por lo tanto se cree de alguna manera el iluminado que puede construir un proceso político exitoso. En segundo lugar, es siempre nacionalista, ¿no? Está, digamos, con una especie de manto donde el nacionalismo pasa a ser una herramienta clave en su desarrollo. Es movimentista, es decir, no tiene un partido político necesariamente como una expresión, sino un movimiento político, con todo lo que eso significa, algo mucho más amplio, más de sectores de la sociedad que construyen un espacio voluminoso, por cierto. Es habitualmente estatista, es decir, cree en el Estado como rector del desarrollo de una nación, y finalmente es creador de un lenguaje. Siempre el populismo trata de apalancarse sobre la construcción de nuevos términos, una terminología distinta, y por supuesto el abuso de la expresión pueblo, nación, y estas cuestiones tan habituales en el lenguaje que conocemos en América Latina. La historia reciente está plagada de personajes, los conocemos todos, los hemos tenido en diversas naciones. Por supuesto, mi país no es la excepción a la regla, pero no hemos sido los únicos que hemos transcurrido por ellos. Hay más en la grilla que los que pusimos en la foto, pero me querría detener algunos segundos aquí para mostrar un poco cuál es el mapa ideológico del populismo, digamos, a diciembre del 2019, por poner una fecha, ¿no? Y allí van a ver ustedes un poco la comparación, cómo ha mutado, es opinable este mapa respecto a lo que es derecha, izquierda y centro, una definición con la que yo no necesariamente estoy muy cómodo, pero me parece que creo que de alguna manera nos permite graficar dónde estamos parados, ¿no? Aquí podemos de alguna forma ver dónde están ubicados cada uno de los regímenes, y particularmente vemos cómo ha mutado el mapa entre lo que fue en el 2016 y lo que podría ser fines del 2019. Después cada uno de nosotros puede tener una lectura sobre esto, y va a ser muy interesante que después intercambiemos ideas sobre este proceso de por qué algunos países están pintados de un color y no de otro, digamos. Y aquí también hay matices, ¿no? Porque el populismo es como una especie de continuo, una especie de línea que podríamos trazar entre punta a punta, y en ese recorrido podríamos encontrar algunos que están un poquito más en el medio, un poco más corridos a la derecha o a la izquierda. Es decir, también hay grados de populismo, y esto también lo podríamos discutir. ¿Por qué me pareció importante plantear el tema del populismo como un fenómeno latinoamericano? No es porque no exista populismo fuera de América Latina, de hecho existen en muchos países del mundo. Europa ha caído también en la trampa de los regímenes populistas, y eso también podríamos tal vez analizarlo durante esta ida y vuelta, pero creo que América Latina tiene algunas características que hacen que el proceso sea un poco diferente. La primera tiene que ver con la ilusión de la riqueza. ¿A qué llamo yo la ilusión de la riqueza? América Latina no es un continente que haya pasado por un proceso de desarrollo primermundista. Tendríamos que remontarnos probablemente bastantes años atrás para encontrar países, tal vez el mío, Argentina, algunos otros, que han tenido una posición relativa muy significativa, pero estamos hablando claramente de unas cuantas décadas atrás. No podríamos hablar de ese fenómeno como un fenómeno contemporáneo. Entonces, el régimen populista lo que hace es plantea la ilusión de la riqueza. Básicamente la idea de que esos países pueden prosperar, pueden progresar gracias a ese sistema, siendo que no hay ninguna evidencia empírica que muestre que el populismo es una herramienta para progresar y generar desarrollo. Sin embargo, Latinoamérica tiene tierra fértil para esto, porque al no haber pasado por una historia tan rica en materia de progresos, le resulta bastante fácil comprar la idea de una nación que avanza. La eterna culpa ajena es otro fenómeno, algunos lo vinculan a lo religioso, y esto también es opinable. Hay un fenómeno como culposo, ¿no? Como culpógeno en América Latina, que pone siempre la responsabilidad en algún factor, en este caso externo. Hay que buscar un culpable, el culpable está obviamente afuera, difícilmente nos hacemos cargo de los errores cometidos, de las elecciones que hemos tomado, los caminos trazados, y ese también es un fenómeno más habitual en América Latina que en otros continentes, no porque no exista en otro lado, pero aquí me parece que tiene como un relieve particular. Esto, por supuesto, abona la falta de autoestima, otra característica, a mi juicio, sociológica bastante presente en nuestro continente, donde obviamente
esta idea de que no podemos avanzar o no podemos progresar siempre nos pone en una situación de debilidad comparativa con la de otras naciones. Avanzando en esto y llegando a la cuestión de fondo, diría lo siguiente: hay un contexto político, y el contexto político no es ajeno. Vivimos en un mundo con partidos políticos desprestigiados. Esto no solamente ocurre en América Latina, ocurre en el mundo, pero claramente a medida que pasan los años, esto se viene fortaleciendo como idea, y esto, por supuesto, llega a la cuestión de los fallos de la democracia, ¿no? La democracia fue un sistema político que nos permitió salir de los absolutismos monárquicos, pero claramente está en una fase de al menos revisión, y esto, por supuesto, abona al desprestigio de la clase política, abona al desprestigio de los partidos, y por lo tanto a la aparición de figuras que son antisistema, contrasistema, que crecen rápidamente a partir de los errores que ha cometido la política tradicional, si es que ese término cabe. Y no quería dejar de mencionar la impudicia de lo políticamente incorrecto, ¿no? Creo que hemos perdido el pudor. Hace algunos años atrás, yo no soy tan joven, tengo más de 50 años, y he vivido el proceso en el que los políticos decían lo que tenían que decir. Hoy, en el mundo contemporáneo, los políticos se animan a decir cosas que antes hubieran sido absolutamente imposibles de siquiera plantearlas. Hoy no solamente las dicen, sino que las utilizan para crecer políticamente y obtener muchos votos. De alguna manera perdieron el pudor. Antes tal vez lo pensaban, pero no se animaban a decirlo. Hoy esta es otra, a mi juicio, característica del contexto político. Otra herramienta que aparece en el proceso de los populismos es la aparición de nuevas causas. La sociedad se vuelca poco a las variantes ideológicas, ya no deja seguir tanto aquello que considera como un sistema de ideas, pero sí sigue causas. Y como sigue causas, se construye a partir de algunas que son muy claras. Una claramente es la del indigenismo, muy potente en algunos países de América Latina. Hay una especie de utilización o malversación de esta cuestión de los pueblos originarios, que si quieren después también la discutimos. El tema del ambientalismo ha sido otra figura clave en esta cuestión vinculada al desarrollo del populismo, porque lo ambiental es simpático y por lo tanto el apalancamiento sobre las cuestiones vinculadas a lo ambiental se ha constituido una causa fabulosa para acercar voluntades y de alguna manera también apalancar regímenes populistas. Y lo otro, por supuesto, las cuestiones de género, que están tan de moda en estos tiempos y que también se han convertido en una herramienta, una causa muy contemporánea y, por supuesto, que también tiene sus connotaciones. Llegamos al presente y tratando de darle una vuelta de rosca a esta cuestión para que podamos después discutir el coronavirus y la política. En ese escenario que planteamos antes como contexto, aparece entonces esto que estamos planteando, que es el coronavirus. Y por supuesto, esta es una presentación a la que pudimos acceder hace algunos días atrás. Muestra de alguna manera cómo estaban los líderes previo al coronavirus y cómo están durante la pandemia. Y vamos a ver que, salvo honrosas excepciones, la inmensa mayoría de los dirigentes políticos contemporáneos han tenido claramente un repunte. Y esto tiene una explicación sociológica que ya muchos la han expresado, y que la podemos compartir, por supuesto, que tiene que ver con la necesidad de la sociedad de buscar, de alguna forma, mecanismos para centralizar y poder tener la chance de concentrar poder en pocas manos, que es lo que en definitiva ha pasado. ¿Cómo juega el coronavirus en el tema de la política? Bueno, lo primero es que ha conseguido alinear discurso, ¿no? Hay un discurso único que se viene desarmando, dicho sea de paso, pero que ha empezado con una especie de concentración discursiva en la que nadie puede estar en desacuerdo con el líder de turno, porque estamos en una crisis, en una pandemia, y necesitamos el capitán del barco manejándolo. Eso redunda en un apoyo obediente, por supuesto, en un proceso de mayor militarización, es decir, con más fuerza de seguridad en la calle, tratando de garantizar de alguna forma el cumplimiento de las normas, una mayor intervención económica y, por supuesto, la pérdida de libertades que viene de la mano de este proceso. Estos son componentes que se sumaron a los ya conocidos como populismo y que, por supuesto, hoy tienen mucha menos resistencia en la sociedad civil, obviamente en condiciones de pánico, de temor, de miedo a perder la vida y eventualmente a que termine aquí la historia. También podemos después, si ustedes quieren, discutirlo. Terminando la presentación y de alguna manera abriendo el juego para que intercambiemos ideas,
está aquí un poco los riesgos del retorno, ¿no? Para que los países como el que me toca vivir a mí, que es la Argentina, la posibilidad de superar el populismo pareció en un momento determinado una batalla ganada. Bueno, lo cierto es que eso no ocurrió. La batalla no solamente no fue ganada, sino que claramente volvimos sobre nuestros propios pasos. Después discutiremos si este proceso populista es mejor, igual o peor que la versión que conocimos como la década ganada en Argentina, ese periodo que transcurrió entre el 2003 y el 2015, pero lo cierto es que Argentina retrocedió y volvió sobre sus pasos y se volvió a encontrar con esta foto que muestra un poco el ida y vuelta del proceso político argentino. Digo esto porque algunos países del mundo, en ese mapa que veíamos hoy, que se ven más pintados de un color que de otro, imaginan que ya ganaron la batalla porque dieron un paso en la dirección adecuada. Lo cierto es que ese paso siempre es transitorio y que la defensa de los valores se da todos los días, no solamente en el momento que se gana una elección. Después hay que gobernar y además de gobernar hay que gobernar bien. Los riesgos que tenemos es claramente que se dé un proceso de profundización de estos populismos. Es decir, no solamente convivimos con diferentes dosis de populismo en América Latina, sino que lo cierto es que existe una chance concreta de que el coronavirus funcione como una palanca que aumente la velocidad con la que estos regímenes concentran poder y le den herramientas que antes no tenían de la mano, en este caso, de la pandemia. Para cerrar, creo que los desafíos son muchos, y este sería, a mi juicio, el tema para discutir. Los desafíos de la democracia republicana, que me parece que es un concepto que funciona como paraguas, ¿no? Para aquellos que creemos en el concepto de república, inclusive más que en el de democracia. El horizonte que se nos avecina es parecido a esta curva que vemos aquí, ¿no? Neblinosa, sin claridad respecto a lo que viene del otro lado, no sabemos qué viene de frente, tampoco sabemos cómo sigue la curva ni cuánto dura, pero en ese contexto tenemos enormes desafíos. A mi juicio, el primero de ellos es comprar el concepto de la alternancia. Creo que también en América Latina hemos perdido el rumbo respecto a la necesidad de que la política sea un sistema de alternancias. Y en ese sistema de alternancias me da la sensación de que algunos países de América lo han entendido, pocos por cierto, pero la inmensa mayoría todavía cree en sistemas prolongados de concentración del poder en las mismas manos. Tenemos muchos ejemplos en esta lista, en algunos casos simplemente con matices. Lo cierto es que ha continuado gobernando el mismo sector de la sociedad o el mismo grupo oligárquico o eventualmente el mismo factor de poder político, inclusive el mismo partido. En este sentido, creo que el primer desafío es tratar de salir de la zona de confort. Creo que los que defendemos estos valores, lamentablemente, en muchas oportunidades estamos en una zona que nos resulta cómoda, que tiene que ver con la crítica, con la academia, en muchos casos con la acción, si se quiere, un poco tímida, timorata en algunos casos también, donde no terminamos de salir de una zona en la que vivimos una especie de microclima bastante alejado donde la sociedad dirime y decide a qué sistemas apoyar y a cuáles no. Eso implica también, por supuesto, involucrarse en política, y yo creo que esta es una gran deuda pendiente que tenemos muchos, ¿no? La de meternos en política, pero no en la política en términos de la política partidaria. En esto también quiero ser muy claro. La política tiene muchas facetas, la política partidaria es una de ellas, no necesariamente la más importante, pero sí, por supuesto, uno de esos ingredientes. Pero hay otras formas de hacer política y creo que también allí hemos abandonado la batalla o le hemos dado poca relevancia a esa parte de la tarea. Creo que hay que volver a meterse en política desde los partidos, desde afuera de los partidos, desde los medios de comunicación, desde la comisión de un club, de un barrio o eventualmente hasta diría en el mismo consorcio del edificio. Lo cierto es que hay que participar, hay que meterse, hay que involucrarse, porque las decisiones o las tomamos nosotros o las toman otros. Los espacios en política lo termina ocupando alguien, y creo que este ha sido uno de los grandes pecados de la gente que tiene ordenadas sus ideas y tiene valores adecuados, que ha resignado espacios en manos de aquellos otros que no lo tienen. Finalmente, y esta sí es la última que quiero compartir con ustedes, es esto un poco en lo que creo, ¿no? Creo que el gran desafío que tiene la democracia republicana
es la batalla cultural, y no por casualidad tomo la frase de un gran socialista, de un gran comunista, que está obviamente en las antípodas de mi pensamiento, pero que a mi juicio ha sido, desde el punto de vista estratégico y táctico, el arquitecto de los populismos contemporáneos. Esta idea de tomar la educación, tomar la cultura, y desde allí entender que el resto se da por añadidura. Bueno, Gramsci lo decía en términos del comunismo. Creo que aquellos que creemos en la democracia republicana nos debemos la tarea de entender este concepto, que ha sido probablemente buena parte de la explicación de por qué los latinoamericanos creemos en sistemas con concentración de poder, en sistemas donde el líder carismático es el que debe manejar todo, y por qué delegamos en él todas las herramientas para que pueda finalmente hacer todo lo que se le ocurre, y finalmente la sociedad mansamente acepte esas reglas de juego. Bueno, creo haber cumplido con esta consigna de poder aportar algunas ideas para la discusión. Si le parece a Agustín, habilitamos la alternativa de que la gente plantee inquietudes, sus comentarios. Si lo quieren hacer por la vía del chat, bienvenidos. Acá creo que ya hay algunas consideraciones. Me parece que, a ver si tengo bien, falta ahí reiniciar el micrófono de Agustín. Quedamos abiertos a este intercambio. Veo varias cosas que están escritas aquí en el chat, pero usted manda, Agustín. No, yo quería agregar a todo lo que dijiste, que comparto, por supuesto, es que hay un gran dilema cuando enfocamos a la comunidad toda, ¿no? A la sociedad que vota. Y ahí sabemos que hay mucha gente que directamente no quiere identificarse como populista, fundamentalmente. Y el populismo se ha convertido en un método de acción política que fundamentalmente busca conseguir seguidores, provocar intenciones de voto y ganar elecciones. Este es un meollo difícil de resolver porque no sabemos quién está oculto detrás de una máscara representando una determinada ideología o partido, y resulta de que evidentemente tienen en el alma la acción de llevar adelante una tarea populista. Y esto se está repartiendo en todo el mundo. Sí, a mí me gustaría, en esa dirección que planteás, Agustín, alguien preguntaba aquí, usted claramente indica las estrategias que utiliza la izquierda para incidir y llegar al poder, siempre Entre es ellas. igual, claro, entre ellas, ¿por qué ha sido casi imposible detenerlos? No sé si van a compartir, yo creo que tiene buena parte que ver con nuestra propia responsabilidad. Es decir, la izquierda particularmente, pero el populismo en general, que no solamente de izquierda, ha avanzado básicamente porque ha construido o ha identificado sectores de la sociedad y demandas, y ha podido canalizarlas. Finalmente ha tomado esas demandas y las ha utilizado para construir poder. El Sí, resto de la sociedad... y fundamentalmente apoyándose en la búsqueda de generar emociones en la gente, emociones más que análisis, más que conocimiento, y por eso tantos votos que los discursos populistas generan, ¿no? Y permiten ganar elecciones, y las pruebas las tenemos al canto. Alguien aquí, Paola, dice, el populismo en Paraguay está tomando pulso desde la bancada. A ver si entiendo bien la pregunta. Perdón. Ahí está. El populismo en Paraguay está tomando pulso desde la bancada de dos partidos de izquierdas en el Congreso, presionando desde todos los ángulos para aumentar los impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas y por sobre todo a la soja. La mitad del país lo sigue, incluso sabiendo de la ideología comunista radical que predican. Ahora incitan desde el Congreso a que la gente deje de leer a Milton Friedman. En ese contexto, ¿podría darse un breve espacio de populismo para lograr un alcance del liberalismo en esta coyuntura actual? Es muy difícil saberlo, ¿no? Pero mi sensación, y obviamente no sé si lo comparten, y estamos abiertos a que aquellos que quieran participar lo puedan hacer, mi sensación es que estos procesos políticos tienen varias connotaciones. La primera de ellas es que en general se apalancan sobre una demanda de la sociedad preexistente. Es decir, predican haciendo casi un proceso de mercado, ¿no? Si la sociedad piensa esto, toman eso, se aferran a esto, obviamente plantean una política que resulta simpática y finalmente lo convierten en ley o eventualmente consiguen los votos para llevar adelante. Si eso puede rebotar hacia
hacia otro sector de la política, producto de un eventual fracaso, es difícil saberlo. Yo vivo en un país que ha estado entre los primeros 5 del mundo a principios del siglo pasado, y de ese pantano no hemos podido regresar, siendo que ya han transcurrido más de 100 años. Es decir, que esto de que los países aprenden de sus errores, por lo menos en el caso argentino, parece que está en duda. Creo que no hemos aprendido casi nada, ¿no? Hay otras sociedades que sí han aprendido, claramente. Hay países de América Latina que han hecho los deberes, que han aprendido de sus propios errores y han logrado avanzar, pero me parece que no hay una fórmula, Paola, en esto definitiva. No sé, Agustín, si tomás la posta con algunas otras preguntas o si... Me gustaría escuchar a alguno de los participantes que vayan exponiendo por lo menos los copetes como para ir entrando en los distintos temas, ¿no? Porque temas para discutir hay muchos, pero me gustaría escuchar a alguno de los participantes que están seguramente esperando su turno. Creo que Enrique ahí levantó la mano, Enrique Arduino. Habilitar el micrófono. A ver si te habilito yo el micrófono. Hola, hola. Sí, perfecto. ¿Norberto? Sí, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy clara la presentación. Sí, identifico esa voz, es Norberto Espángaro, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Agustín? Norberto? Gracias, bien. Una preocupación que la ponía en el chat es de que esta crisis sanitaria esté dando el pie para una potencial y masiva recurrencia del estatismo como único elemento de solución. Nosotros sabemos conceptualmente que el estatismo es un elemento de problema y no de solución, porque el Estado es incompetente por naturaleza y por su modus operandi de gestionar bien. Pero todo indica de que puede haber una intervención masiva del Estado y el coronavirus le está dando una potencialidad a esa intervención muy grave. Sí, yo no sé si obviamente comparto, Norberto, la percepción. La única pregunta que que me hago en voz alta, en línea con esto, es cómo sigue este proceso, porque claramente mostrábamos una placa en la que se veía el crecimiento exponencial del apoyo popular a muchos líderes. Pero ese es un fenómeno de corto plazo, que tiene que ver con el temor y con el miedo de mucha gente de perder la vida o de perder la vida de sus familiares o pasar una tragedia como la que vivió Italia, la que vivió Nueva York o algún otro lugar del mundo. Ahora, una vez que termine ese pánico y la gente tenga testimonios evidentes de que a su alrededor nada de eso terminó ocurriendo, y ni siquiera tenga un caso en la familia sobre la cual referenciarse, las demandas van a girar claramente hacia lo económico. Y los países debilitados de América Latina o con economías débiles van a padecer sufrimientos de una magnitud relevante, y ahí hay que ver si los líderes populistas tienen cintura y espalda para avanzar sobre ese proceso. La pregunta es esa, ¿no? Si lo podrán hacer en un contexto de crisis económica, porque siempre tuvieron una herramienta de su lado que tuvo que ver con la distribución de recursos. Cuando esa distribución de recursos no se da, el populismo es un poco más difícil, ¿no? Evidentemente la situación económica es muy grave como para que tengan dinero, o sea, pero de todas maneras eso puede impulsar, no hay que olvidarse que los populismos como el chavismo o llamémoslo populismo a Cuba, no han parado por la pobreza de los pueblos, sino que la han aprovechado para destruir a los pueblos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay medio término ahora, o caminás a una cubanización o chavinización, o no hay manera de salir, sobre todo en Argentina, donde no hay ahorro, no hay capital para... cuando el 70% de la población dependa del Estado, o vas al trueque y volvés al siglo XVIII. O puede haber no un salida. rebote por derecha, Norberto, ¿no? También puede haber un rebote cuando los populismos fracasan en sistemas todavía parcialmente democráticos. Siempre hay margen para que aparezcan propuestas de orden. Es decir, frente al desorden, producto de la pobreza, tal vez el caso de Cuba es un caso paradigmático porque se acostumbró o tuvo varias generaciones que se acostumbraron a vivir de una determinada manera, no es el caso de otros países de América Latina, y hay que ver si el rebote no termina siendo un rebote
digamos, de pedido de orden. Digo, frente al fracaso del populismo de izquierda, la falta de distribución de recursos o la inexistencia de recursos o una crisis económica de gran magnitud, cabe la posibilidad que la sociedad, después de un lío importante, como podría haber sido el caso de Chile, finalmente termine pidiendo o demandando orden, y eso rebote del otro lado del mostrador, que es algo que yo no descarto en el caso argentino, que pueda suceder, ¿no? Que la crisis se vaya agudizando y que en un momento determinado la sociedad tenga demandas de otro tipo. Yo voy a seguirte, ya que no habla nadie, no te olvides de una cosa, y que vos lo dijiste, el problema que tenemos en Latinoamérica, y que quizás venga de nuestro pasado hasta religioso, es la necesidad de buscar el Salvador, y no la institucionalidad de nuestra propia salvación. Sí. Vos mencionaste la falta de participación ciudadana. Yo cada vez que hablo con un argentino, estoy en Miami, le pregunto dónde está su municipalidad y cuál es el presupuesto municipal, no tiene la menor idea. Entonces, ¿cómo quiere cambiar el país si no puede cambiar su cuadra, su barrio? Y si no volvemos a esas simientes donde se construye un país, que se construye en tu cuadra, en tu tierra, en tu quintita, el país no lo va a salvar ningún mesías, no existe. Es cierto. Ahí creo que Enrique estaba intentando levantar la mano, ¿puede ser? Sí. Hola Alberto, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchando justamente, llegué con tu última placa donde hablabas de Gramsci. Y estas situaciones que nos ocurren y que los que estamos en pos de la idea de la libertad, que la defendemos, peleamos por ella, ¿qué responsabilidad tenemos de que creamos esas grandes ideas y después las dejamos chimbas ahí dando vuelta? Vienen los izquierdistas y dicen, qué bueno esto puede funcionar. Porque el primero que habló de ganar los intelectuales, inclusive las facultades, fueron los anarcoindividualistas de Boston, de Boston, con Tucker a la cabeza. Que la idea de ellos, del Liberty, su revista en particular, era ganar la cabeza de los que van transmitiendo hacia abajo las ideas. ¿Por qué los liberales siempre tenemos buenas ideas y 50 años después tiene que venir un zurdo como Gramsci y decir, esta es una buena idea, la voy a ocupar yo? Yo tomo la posta ahí, Enrique, creo que hay en el ADN de la izquierda tiene un ADN en ese sentido más trabajadora, si se me permite el término, ¿no? En general los republicanos, no solamente los liberales, también los conservadores, tienen un espíritu de mayor esfuerzo en las cuestiones familiares, personales, profesionales, más abocadas al desarrollo, individual primero, y familiar después. Ahora, en ese contexto, por supuesto, me parece que hay una especie de prioridad de tiempo, y la izquierda en eso ha sido mucho más organizada. De hecho ha conseguido mucho desarrollo de sus ideas a partir del esfuerzo de unos pocos bien organizados que fueron capaces de tomar y liderar ese proceso. Haciendo un poco de historia, habrá que recordar que muchas revoluciones, digamos, de filocapitalistas o pro mercado, pro libertad, también han nacido así, de un pequeño grupo de intelectuales que se esforzaron y pusieron el cuerpo, como diríamos en Argentina, ¿no? Cosa que después dejó de ocurrir, eso también hay que decir. Me parece que nosotros estamos hoy en una reunión aquí, en Zoom, probablemente muy cómodos en nuestras casas, la batalla lamentablemente está afuera, y no todos hemos tomado esa decisión de vida de encarar ese proceso. Mi sensación es que, no quiero simplificar, pero mi sensación es que hay bastante de esto. Creo que también hay una pregunta ahí de Castel que está levantando la mano, ¿puede ser? No sé, pero yo veo, Alberto, sí, que estamos en una disyuntiva realmente fuerte, ¿no? Y en pocas palabras, tenemos dos pandemias. Una es el virus. Y ahora estamos todos abocados a resolver el problema del virus de cualquier manera. Ya llevamos cierre de empresas, cierre de concesionarios de autos, empresas de aviación, empresas de comida, restaurantes. Bueno,
Y el populismo sigue sin resolver, y esto tiene mucho que ver. Hay un hilván que habría que unir esos dos factores que estamos sufriendo, porque son dos pandemias parecidas. Tendríamos que ver cómo salimos de esta situación, precisamente sin caer en el tema de esto que estamos discutiendo. Evidentemente estamos en un momento muy clave para eso. Hay una pregunta, ahí Castel está levantando la mano y hay una pregunta en el chat también, así que la escuchamos. Castel. No sé si puedo hablar. Carolina Castellanos de Guatemala, mucho gusto. ¿Cómo está? Adelante, adelante, con gusto. Gracias, interesante ponencia, felicitaciones. Me encanta, corto, claro y al grano. Así es, excelente. Este está familiarizado con la situación en Guatemala. Tenemos la peor parte, bueno, como vemos, la izquierda siempre se las arregla para agarrar el sistema de justicia, porque de ahí logran controlar prácticamente todo. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala está, pero gobernando, encabezada por la nuevamente presidenta Gloria Porras, y no encontramos la forma, todos nos quejamos en redes y en cuanta cosa, y todo el mundo se queja, pero no encontramos una forma de solventarlo. No sé si esto requiera del apoyo internacional, que no siempre es realmente ni apoyo ni internacional, o requiera, no sé, ideas que pudieran tener de cómo poder salir de este atolladero. Lamentablemente nuestra Constitución pues adolece de una serie de problemas, y uno de ellos es que la Corte, para lograr sacar, digamos, a este personaje de la Corte, hay que mover la mitad del país, y hay que pedir el antejuicio, pasar por el Congreso, la historia, y eso no va a pasar. Y peor ahorita con la pandemia y demás, todo el mundo está pensando en otra cosa. Entonces, no sé, y paralelo a esa pregunta, con María Fernanda Cabal de Colombia y otras personas hemos conversado de hacer un antiforo de Sao Paulo, o una iniciativa de esa naturaleza. Ese foro va y viene ahorita, como que no está muy activo, no tiene plata o lo que fuera, pero en una de esas vuelve a surgir, y nosotros siempre nos seguimos quejando y hablando, y como que no surge esa unidad de una organización paralela que se reúne, que claro, tiene dinero, que se reúne, que hace y que implementa las mismas cosas en los diferentes países. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, que las protestas, que esto, que el sistema de justicia, etcétera. En fin, hay un poquito de comentarios y preguntas al respecto. Gracias. Ahí Aníbal dice, existe un contrasentido, gracias. También ahí dice, existe un contrasentido porque el populismo aglutina tras unos pocos que piensan y proponen elementos de identificación contrarios a un sistema aglutinado tras un objetivo común y que tiene como base la revolución. Su aire y su destino es lograr el poder mediante la revolución. Pero la cultura debería lograr el fortalecimiento individual sin temores a perder el control, para que no sean unos pocos los que piensan, sino un país que se representa primero a sí mismo, luego delegar su representación en otros, diputados, senadores. Desde un 17 de octubre y la grieta de libros o alpargatas, el ataque a los que piensan es metódico y sostenido. Mi sensación, y comparto tanto lo que escuchábamos de la dama como de Aníbal, mi sensación es que lo que nos falta tal vez sea un poco de capacidad de construcción, y la construcción no es con iguales, la construcción es con diferentes. Y creo que en ese sentido tenemos un aprendizaje pendiente. La izquierda y el populismo en general, no solamente la izquierda, ha aprendido que primero hay que llegar al poder, y después en el poder discutir qué y cómo se hace. Nuestras convicciones a veces son muy fuertes, y la idea de no reunirnos con A, B o C, o de no juntarnos con quien fuere, por los motivos que tengan que sean, por su pasado, por su presente, por lo que dijo alguna vez, hace que la construcción de mayorías en un sistema democrático como el actual, matemático, en el que hay que sacar más votos, se haga muy difícil. Y esto también el populismo lo aprendió. Por eso que utiliza grandes causas, por eso que utiliza enemigos digamos, fáciles de identificar. En América Latina, las encuestas más nuevas hablan de que el antinorteamericanismo es altísimo, el continente más antinorteamericano, incluyendo a Medio Oriente, y la pregunta sería, bueno, es fácil elegir ese enemigo, ¿no? Entonces, con ese enemigo, un partido político o un movimiento político puede representar al 80% de la sociedad. Y quienes tienen valores diferentes, que creen, por ejemplo, Estados Unidos es un país
al que hay que respetar y hay que sacarle provecho y tomarle nota de las cosas y los aciertos que ha tenido, bueno, claramente representan una minoría. Esa minoría, por supuesto, no puede tener matemáticamente posibilidades de gobernar en países de América Latina, porque tal vez no hemos sabido construir un discurso más inteligente, más abarcador, ¿no? Dice Luis aquí cómo la ven a Venezuela. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Sí, Venezuela, no sé, Agustín creo que tiene mucho para decir ahí. Bueno, sí, hay mucho para decir, pero lo que buscamos es cómo salir de esta, primero de la pandemia, porque nos está avasallando hoy, pero llevamos 50 años de populismo que no tenemos capacidad para sacarlo. Hay evidentemente muchos temas que justifican esto, ¿no? La dignidad de un pueblo, la dignidad del pueblo, y tantas otras cosas, la exclusión que mucha gente sufre durante años y se multiplican los años, sin embargo son fieles a una idea que regularmente se caracteriza por ser el populismo. Esto es lo que no logramos entender, cómo puede ser el camino para salir de esto. Es un problema cultural, es un problema de pobreza, es un problema de dignidad, es un problema de ¿qué? Porque no puede ser que ningún país, o por lo menos si hay alguno es contado con los dedos de una mano, que pueda superar esta situación de populismo que vivimos sobre todo en América Latina. Y por qué no decir también en países como Honduras, como Nicaragua, como México y tantos otros, ¿no? Hay una palabra autorizada aquí en el chat, ojalá que nos pueda ver y habilitar el micrófono, creo que está Elisa ahí, que sabe mucho más de Venezuela de todos los que estamos aquí, porque le ha tocado ser embajadora en Argentina, y creo que tiene un conocimiento cabal de la situación de Venezuela, que por ahí podría Elisa, si se anima, a ampliarnos. También veo gente de Perú, está Edwin ahí, Dora de Ecuador. Me gustaría que si quieren habilitar el micrófono, puedan plantear su mirada, sería de mucho valor para los que estamos acá conocer una mirada un poco más cercana a estos temas que los que tenemos, los que estamos hablando y contamos las cosas que nos vamos enterando, ¿no? No sé si Elisa habilita el micrófono, la escucho, Elisa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Buenas tardes. Un saludo especial a todos que están participando. Bueno, creo que esta es una charla que tenemos en un buen momento, en el sentido que abarca tanto y hay tanta necesidad de discutirlo, no solo en relación a la pandemia, sino a lo que ha sido el populismo históricamente, especialmente en América Latina, y lamentablemente siendo Venezuela el mejor ejemplo de cómo el populismo logró llegar al poder por vías democráticas y arrasó con un país y una nación entera. Nosotros, como saben, estamos tratando de recuperarnos de esa terrible situación. No ha sido fácil, porque en este caso además se le suma al populismo muchísimos otros factores que, bueno, supongo que en algún momento tendremos oportunidad de conversar, como lo es el narcotráfico, los vínculos con el terrorismo, y justamente distintas formas de necesitar mantenerse en el poder bajo el populismo, pero también para tener populismo hay que tener una manera de financiarlo. Y creo que lamentablemente es lo que hemos visto. Bueno, yo me quiero referir solo a Venezuela, con un barril de petróleo, como ustedes saben, con 10 años de la renta entre el 2003 y el 2013, la renta petrolera más importante de la historia, en donde lamentablemente el presidente Chávez lo único que hizo fue dedicarlo exclusivamente a atender y a ganar el favor popular, no solo de Venezuela, incluso de muchísimos otros países que acompañaron ese movimiento denominado el socialismo del siglo XXI. También creo que como mencionaban y como mencionó Alberto, debemos ser muy responsables a la hora de cómo trabajar y cómo atacar el populismo desde una propuesta republicana, desde una propuesta democrática.
porque el populismo no tiene necesariamente una ideología detrás más allá que mantener el poder a costa de quienes sufren, además, a posteriori, en ese momento no lo pueden ver, las consecuencias de este tipo de régimen. Así que bueno, sé que tal vez lo que está pasando en Venezuela es atención de todos, pero nuevamente estamos transitando un momento muy complejo, pero con la esperanza y además la certeza de poder salir para poder reconstruir un Estado republicano, como además muchos de ustedes saben que fue en su momento Venezuela, con 40 años ininterrumpidas de democracia, un hito único para el momento en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Muchísimas gracias. Miguel está pidiendo la palabra, ¿eh? Habilita el micrófono, Miguel. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Yo quería decir que Argentina hoy está en un problema que es muy importante y que tal vez, no sé si podemos acordar esto, a mi juicio la base económica actual va a dar lugar a una hiper en muy pocos meses. Yo recuerdo muy bien el 89, a mí me tocó estar trabajando en un negocio que eso lo pasó por arriba. Y una crisis como la del 89 y una hiperinflación puede llevarse puestos a cualquiera, sea populista o no. Tenga el poder de las bases o no. ¿Por qué? Porque ataca la economía básica de todos. Yo quisiera preguntarle a los que han vivido una época así, si es posible que hoy en Argentina, si sucede eso, el liberalismo tenga una posibilidad cierta de ser el concepto líder para salir de esto. Pregunto esto ¿por qué? Porque hasta ahora tuvimos populismo 80 años, algunos fascistas, otros no, otros con mucha delincuencia, otros no, pero siempre populismo, siempre empresas públicas, siempre gasto público, siempre algo así. Sea de quien sea, fue de esa forma. Y esto hubo una hiper que en su momento fue un gobierno que la oposición aprovechó para voltearlo. La oposición en su momento era peronista. Hoy es el peronismo el que está en el poder y va a venir esa hiper casi sin dudas. Del otro lado, lo único que queda es liberalismo. ¿Creen que hay posibilidades de realmente generar una especie de liderazgo conceptual por esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Agustín, te escucho, sí. Que yo creo que no, porque ya eso está demostrado. Está demostrado cuando pasaron tantos años de pobreza en los sectores más pobres que ahondaron el problema, y la Argentina ha fracasado tanto durante los últimos 50 años que aún ganando el partido de Macri, volvimos a las andadas. O sea, el pueblo... Sí, pero Macri no fue liberal, ¿eh? No, no importa, pero tampoco es un populista. No, No. Sí, Macri fue populista. Bueno, yo no estoy de acuerdo tanto. Yo creo que el populismo tiene otras características que no tuvo el gobierno de Macri. Pudo haberse equivocado en algunas cosas, sí, estoy de acuerdo, porque por algo la gente no lo votó como debía. Pero el sector pobre, el sector que sufre las consecuencias y el adoctrinamiento del populismo, volvió a votar contra un cambio. No solo el sector pobre, no solo el sector pobre, muchos sectores de clase media volvieron a votar al kirchnerismo en este caso. A mí me gustaría, que aprovechando que hay gente de distintos países en este grupo, y bienvenido que así sea, veo gente de Paraguay, veo gente de Guatemala, de Perú, de Ecuador. Me gustaría conocer también esa mirada, porque tampoco la idea es que discutamos solamente sobre Argentina. No, claro. Cierto. Claramente que Argentina es tal vez el peor ejemplo de esta grilla, ¿no? Porque Argentina no ha sabido salir de este síndrome durante tantos años con tantas combinaciones de gobierno.
Por eso es que es interesante ver que hay un fenómeno, hoy lo decía Elisa, que engloba a América Latina y que tiene funcionamientos particulares en cada nación, pero tienen algunas matrices en común, ¿no? Y de hecho se han convertido en contagiosos. Norberto está levantando otra vez la mano. Sí, no quiero salir de Argentina sin dejar un solo tema, discúlpame. Sí. Yo creo, Miguel, que esto no tiene nada que ver con el 2001, no tiene nada que ver con el 89. La crisis en Argentina no la hemos vivido nunca, nunca. La Argentina en un mes va a tener el 80% de la gente cobrando del Estado. Por primera vez, esa clase media, médicos, dentistas, abogados, profesionales, se va a sentir pobre. Y no hay un modelo, no hay forma de salir de una crisis. Es como un paciente que entra a terapia intensiva y a cirugía y discuten si le van a hacer una operación con parascópica o no parascópica. El paciente se está muriendo. No sé lo que pensás, pero yo creo que tenemos enfrente la peor crisis que nadie ha vivido en nuestra generación. Ahí me está pidiendo la palabra, gracias Norberto, ahí me está pidiendo la palabra Dora de Ecuador, ojalá que pueda habilitar el micrófono, así la escuchamos. Dora tiene mucha experiencia y tiene bastante para contar, porque Ecuador ha sido otro de los experimentos que hemos tenido en América Latina. Dora, ¿podés habilitar el micrófono? ¿Estás en condiciones de hacerlo? Sí, cómo no, Alberto, qué gusto escucharte. Tantas veces que he tenido también por Ecuador y tú has sido partícipe de todas nuestras penas y tristezas durante la época de Correa y ahora pues una extensión que ha sido la de Lenin. Pero tenemos esperanza. Lo único que te puedo decir que todos estos procesos seguidos, nosotros con Lenin realmente estuvimos a punto, nos hicieron fraude, realmente nos hicieron fraude. O sea, esa esperanza sigue en nosotros. Tú has ido a Guayaquil varias veces y aunque ahora pues la epidemia, realmente la pandemia nos ha tocado muy fuerte, quizás precisamente porque somos de la calle, de la gente que quiere hacer cosas, somos puerto. Y bueno, pero estamos ahora con la esperanza, tenemos un candidato liberal, tenemos gente como Pablo Rosemena en la Cámara de Comercio, en los gremios. Tú sabes que hay un buen grupo de gente que reclama libertad. Entonces ahora nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y más que nada, Alberto, no te olvides que estamos dolarizados, que eso nos permite siquiera un respiro en cuanto a lo que la cuestión monetaria se refiere. Entonces estamos en manos de la parte fiscal, de los impuestos que nos ponen más cada día, de los préstamos pero yo creo que hay una pequeña luz de esperanza. No te puedo decir 100% vamos a triunfar, pero estamos en la lucha. Muchas gracias, Dora. Creo que es un panorama distinto, ¿no? De un país que ha tenido por lo menos el talento, 20 años cumple la dolarización, si no me equivoco. Así es. En este 2020. De los 20 años dolarizados. Creo que han tenido por lo menos el talento de bloquear uno de los elementos que los populismos suelen utilizar para hacer de las suyas, ¿no? Argentina no lo ha podido lograr, y algunos otros países tienen por lo menos la decencia de mantener controlada esa herramienta que es la emisión monetaria con bastante más astucia, y que por supuesto eso tal vez impidió el despliegue habitual de los populismos. No sé si alguien más quiere sumar, Agustín. Yo creo que es más de lo mismo porque evidentemente todos conocemos las consecuencias del populismo, todos sabemos cómo se lucha contra el populismo y nunca podemos lograr el objetivo. Creíamos haberlo encontrado ahora con Macri, más allá de los errores de Macri, las fallas de Macri y todo lo que se le puede cuestionar a Macri, estábamos con la oportunidad de seguir adelante y mejorar esa propuesta, si era falible, pero no volver hacia atrás como hemos pegado la vuelta. Esta pegada de vuelta nos va a traer un retroceso de otros 50 años que la Argentina va a volver a sufrir. Yo quiero sumarte a eso, Agustín. Yo creo que es un problema de oferta y demanda. O sea, para los que creemos en el mercado como proceso, decimos la política no es muy diferente, ¿no? Entonces, si vos tenés una nación en el que el 70% de la gente cree que el gobierno le tiene que dar trabajo, casa y soluciones, bueno, por supuesto que siempre van a buscar un líder que diga eso. Es decir, cualquier dirigente político que diga que va a construir viviendas, que va a distribuir trabajo, que va a repartir dinero entre los que menos tienen,
va a ganar elecciones, porque el sistema democrático habilita a una dinámica 100% matemática. Creo que esperar que suceda otra cosa bajo esas reglas de juego es no entender cómo funciona el sistema de la oferta y la demanda. Ahora, la pregunta sería, porque tampoco creo que exista la respuesta esta automática de decir, bueno, entonces no tenemos nada que hacer. Bueno, habrá que recordar que las sociedades cambian de forma de pensar. Es decir, no es cierto que piensan siempre igual. De hecho, a ver, voy a dar un ejemplo contemporáneo. Previo al mes de octubre del 2019, en Chile el 80% de la gente estaba en contra de cualquier idea que tuviese que ver con la reforma de la Constitución. Y después de octubre, el 80% de la gente quiere la reforma de la Constitución. Es decir, el fenómeno se dio en muy pocas semanas, cuando fueron obviamente los acontecimientos que todos conocemos. Entonces la pregunta sería, ¿se puede cambiar de forma de pensar? Sí, por supuesto. ¿Tiene que ocurrir algo en el medio? Probablemente, pero también en nuestros países han ocurrido cosas y las hemos desaprovechado. Es decir, no es cierto que no pasaron cosas en el medio. Sí pasaron, y pasaron cosas tremendas, terribles. Ahora, la pregunta es por qué nuestros países cíclicamente repiten su historia o quedan girando en círculos con matices, ¿no? Y no plantean un cambio. Básicamente porque la demanda, a mi juicio, la demanda está en el mismo lugar. Entonces la respuesta que tengo, que no sé si es una fórmula o no, es que si no cambiamos la cultura, no vamos a tener ninguna chance de que un partido político nos represente. Cuando cambiemos la cultura, los mismos partidos políticos van a cambiar. Argentina tiene un experimento. Argentina tiene un experimento con Menem en los 90. Cuando viene Menem, que es peronista, plantea muchas de las ideas que seguramente nosotros podríamos haber suscrito. ¿Por qué? Porque el mercado quería eso. La gente estaba cansada de las empresas estatales, la gente estaba empobrecida, la gente estaba con inflación, quería estabilidad. Bueno, ese peronista lo que hizo fue tomar la agenda del momento y con la agenda del momento convirtió una crisis en una oportunidad. ¿Sí? Lo hizo un peronismo, ¿no? Como lo ha hecho el PRI en México. Bueno, no me quiero extender, te paso la posta, Agustín. Sí, no, yo quería decirte ahora, en este momento, porque recibí un mensaje de José Luis Esper, pero antes del texto de Luis, de José Luis, quiero decirte que hay un factor que tenemos que discutir mucho y ahondar hasta la profundidad posible para ver si salen las soluciones, porque no basta con decir que no queremos el populismo. Tenemos que llegar a un punto de análisis que permita precisamente combatirlo exitosamente. Y respecto del mensaje de Esper, dice, creo que las causas son muy concretas respecto de por qué el populismo. La sustitución de importaciones, más el estatismo, más el populismo industrial y la educación son las causas concretas del populismo. Sí, suscribimos, la pregunta es cómo salimos de ese embrollo. Y bueno, pero lo dije antes, ¿no? Lo dije antes, debemos llegar al fondo de un análisis de las causas que hacen posible que el populismo siga vivo y cada vez más fuerte, porque en Argentina con esta pandemia y esta situación económica y de situación social que se vive, yo no sé, no quiero faltar el respeto a nadie, pero tenemos que pensar que el que votó a este gobierno es un ignorante o le gusta vivir en este clima, en este lodazal, que evidentemente no le propone nada. O tal vez, Agustín, o tal vez. Por eso. O tal vez la sociedad, o tal vez la sociedad no visualiza. La sociedad quiere vivir así. Sí, claro, o quiere vivir así, o no visualiza que los que dicen que tienen soluciones tengan las soluciones. Porque ejemplos como este se han repetido en la historia argentina. No es la primera experiencia que va a vivir el pueblo que faltan los recursos, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, que no tiene comida. Esa gente ya viene viviendo todo esto hace muchos años. No tenga duda, pero también es cierto que le han prometido otras cosas y no le cumplieron. ¿Por qué habría de creer en los mismos que le dijeron hace algún tiempo atrás, pobreza cero, finalización de la grieta, crecimiento y desarrollo, y terminaron con más deuda, más inflación, más pobreza? Es decir, también, porque si no estamos mirando solamente lo que nos sesga a nosotros, y lo cierto es que la sociedad actuó con mucha racionalidad. O sea, lo que hizo fue salir de un proceso que empezó con control de cambio, se fue con control de cambio, que empezó con deuda y terminó con más deuda, que empezó con una inflación y terminó con más inflación.
Es decir, básicamente lo que hizo fue huir de un proceso político fallido. A la pregunta, por eso yo puse la placa que puse, de los riesgos del regreso al populismo, es que ese proceso también lo puede vivir Paraguay, lo puede vivir Brasil. A ver, Brasil no está muy lejos de pasar por una situación parecida, por otros motivos diferentes a los argentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente si el sistema no funciona, este intento que está llevando adelante Bolsonaro, y bueno, podría fracasar, por otros motivos distintos a los argentinos, ¿no? Lo cierto es que podría fracasar, y si fracasa, ¿quién te parece que va a volver? O sea, ¿quiénes son los que vuelven? Si el experimento Bolivia no funciona, y el día de las elecciones la gente vota a algún sucesor de Evo Morales, ¿culpa de quién habrá sido, digamos? Y bueno, por eso digo, si no trabajamos sobre la demanda, y esto me parece que es el punto, si no trabajamos sobre la demanda, no solamente sobre el diagnóstico, lo que demuestra Alberto es lo que yo reitero nuevamente. Lo que tenemos que hacer es, para que no vuelva el populismo o para que desaparezca de una vez por todas, bueno, seguir haciendo este tipo de discusión en todos los niveles sociales para encontrar las causas que alimentan este fenómeno. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, lógicamente, esto viene discutiéndose hace muchos años y la solución no aparece, pero deberemos seguir por este camino, analizando, tratando de encontrar cómo elegir el mejor camino y la mejor herramienta para ofrecer para que esto termine de una vez por todas. Ahí me parece que está pidiendo la palabra otra vez Enrique y Miguel, si no me equivoco, pero recuerden que si alguien tiene interés en participar, lo único que tiene que hacer es habilitar, pedir con la manito y habilitamos el micrófono y lo escuchamos con todo gusto. ¿Enrique? Sí, estaba escuchando con atención esto porque es algo que en el club siempre lo discutimos, Alberto. Y yo tengo una posición tomada en ese sentido. Y coincido con Alberto, tenemos que trabajar en todos los estratos. Pero lamentablemente, cada reunión de libertarios, como quieran llamarse, liberales, libertarios o lo que sea, parece un té de señoras gordas. Todos salimos contentos de la conferencia, de la reunión, porque todos pensamos iguales. Y no es a los que pensamos iguales a los que tenemos que llegar. Nosotros tenemos que ir al barrio, al que no piensa igual que nosotros. Y tenemos que llegar ahí y a veces la respuesta es, no, pero fuimos, nos pasamos toda una tarde, nos dijeron de todo y uno solo nos prestó atención. Uno. Antes tenía 0. Esto no es algo que se va a dar todos los días, es de golpe. Los procesos hay que trabajarlos. Y yo lo que veo es que con estoy escuchándolos atentamente en cuanto a las, protestas que se dan en cuanto a lo que pasa en los países, es que todos tienen el mismo problema. Estamos hablando entre liberales nada más. Estamos cerrados y tenemos que salir, dar a conocer con obras concretas. No solo ir a decir, porque el liberalismo con el libre comercio te va a hacer más rico. No, hermano, tenemos que ir a trabajar. En eso los zurdos nos ganan y nos ganan demasiado bien. Ellos van y hacen lo que dicen que van a hacer. ¿Te voy a conseguir un plan? Bueno, sí, van y te consiguen un plan. Perdón. O vos necesitas una chapa y te consiguen una chapa. Así que tendríamos que empezar a replantearnos más que nada cómo estamos actuando nosotros. Perdón, yo quiero contestar a eso porque durante los 4 años de Macri, y si no nos mintieron, estuvo Rodríguez Larreta mostrando una bandera. Habían puesto oficinas de atención al público de los distintos centros municipales, habían puesto escuelas, habían puesto, sobre todo en ese centro periférico que está pegadito al barrio norte en Buenos Aires, ¿no? Y decía que todo eso ya funcionaba, que le daban servicio a la gente, que la gente podía acercarse y manifestar su necesidad y aparentemente la resolvían. Parece ser, o fue mentira todo, o no alcanza, o no dio abasto, o no alcanzó para que de alguna manera esa misma gente votara de nuevo. Ahí tenemos la palabra. Perdón, una cosita. ¿Le puedo contestar una cosita? Sí, claro.
Sí, yo entiendo, usted puso las banderas, puso todo, pero ¿qué dijo ahí en el medio? Esperando que la gente venga. No, señor, nosotros tenemos que ir a la gente, no la gente venía a Bueno, nosotros. pero eso es lo que dije que hizo. No, los otros la tienen fácil. Ahí Santiago pide la palabra, ¿puede ser? Sí, hola Alberto, un gusto poder escucharte. La verdad que está muy interesante la conversación y comparto 100% lo que dice Enrique Arduino. Creo que algo que el liberalismo está años luz detrás del progresismo o del populismo, es que nos quedamos en los discursos y falta acción, pero también falta una acción entendida del público que estamos apuntando, porque claramente el votante liberal es la minoría, al menos en mi país, y supongo en la mayoría de los países de Latinoamérica también. Entonces, creo que nuestro discurso, sin caer uno en cambiar las ideas o en decir algo que no es, tiene que empezar a bajar al denominador común más bajo. O sea, no podemos seguir dando conversaciones y discursos que apuntan a grandes académicos, sino que tiene que bajar al común de la gente que quizás no está interesada en grandes debates filosóficos, sino está interesada en que mañana no tiene para comer, en que tiene un problema puntual en el barrio. Una persona hablaba esto de pensar el problema de la municipalidad primero antes que resolver el problema del país, y me parece muy interesante porque en el discurso liberal a veces queremos resolver los grandes problemas de la humanidad y no caemos en la cuenta de lo que muchos grandes oradores populistas hacen, que es, con palabras simples llegan al corazón de la gente y le hacen entender que están de su lado, por más de que no estén de su lado. Por ahí no hace falta mentir, pero sí bajar nuestro discurso al nivel de que cualquier persona, sin importar su nivel de alfabetización, pueda entender lo que estamos tratando de decir y cómo nos proponemos ayudarlos a ellos. Porque en última instancia somos todos egoístas y vamos a votar a quien nos quiera ayudar. A mí me gustaría, también me gustaría, antes de darle la palabra a Miguel, que también está pidiendo, me gustaría que, insisto, hay gente de Paraguay que todavía no habló, y unos cuantos amigos de Paraguay, me gustaría conocer un poco la mirada de una nación que está creciendo y que pese a los tropiezos, ha dado aciertos en los últimos años y ha logrado saltear al régimen populista que hizo su mejor intento y no pudo del todo en ese país, así que me gustaría escuchar a alguien de Paraguay también. Y bueno, ahora sí te gritamos, Miguel, que estás levantando la mano hace un rato, perdón. Sí, Miguel, te escuchamos. Sí, mi pregunta es la siguiente. El populismo, el progresismo o el socialismo del siglo XXI tiene lo que ellos llaman, o lo conocemos todos como el Foro de San Pablo. Los liberales, ¿qué tenemos en algo similar como para decir establecemos nuestros conceptos en toda Latinoamérica? A mí me gustaría, en esa línea que vos estás planteando, no sé si después quiere plantear algo, Agustín, sobre esta temática. A ver, primero, el liberalismo no es una corriente mayoritaria en ningún lugar del mundo. Ni siquiera en los países en los que teóricamente tiene un desarrollo, un despliegue más exitoso. Por eso a mí me gusta hablar de un concepto un poco más abarcativo, más amplio, que tiene que ver con el republicanismo, ¿no? Con esta idea de república que tiene adentro muchos sectores distintos que creen, obviamente, en la idea de la libertad, pero también en eso hay sectores que no están necesariamente alineados en ese espacio, pero que construyen mayoría. En muchos países del mundo han ganado elecciones, coaliciones, que tienen una matriz de pensamiento parecido, pero está todavía bastante lejos del liberalismo. Voy a dar el ejemplo más paradigmático del continente, que es Chile, probablemente, ¿no? Donde hay una coalición de partidos de centro-derecha, o mal llamada centro-derecha, pero creo que entendemos todo a qué nos referimos, y allí, digamos, conviven conservadores, liberales, nacionalistas. La coalición de Brasil es una coalición también parecida, ¿no? Donde hay conservadores, liberales, nacionalistas, religiosos, digamos que confluyen varios segmentos ahí. Y eso es a lo que se puede aspirar en América Latina, me parece, a una coalición de gente que piensa parecido, que cree en las instituciones, que cree en los balances de poder, y que, por supuesto, tiene una visión más abierta al mundo, más cercana a lo que podríamos llamar el mundo civilizado, digamos, ¿sí?
creo que eso es lo que podemos aspirar. En ese contexto, nosotros, en este caso los liberales, somos una parte de ese proceso, pero no somos el todo. Y no somos los únicos que tenemos responsabilidad de construir ese espacio. Ahora, para eso necesitamos tener, diríamos en Argentina, el estómago suficiente para soportar la convivencia con otros. Y yo sí en esto veo una cuota alta de intolerancia en nuestro espacio, digamos, en nuestro espacio amplio, ¿no? Hay poca tolerancia a juntarse con el diferente, y esa poca tolerancia nos impide hacer construcciones. Y eso el populismo lo sabe, porque el populismo además lo trabaja, ¿no? Entonces, es imposible construir una mayoría razonable sin esa conformación. A ver, en Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos lo que ha conseguido es digamos, aglomerar a sectores que piensan distinto y que convergen en una figura, en un partido político, obviamente con un sistema institucional mucho mejor que el que tiene América Latina, pero básicamente construyeron un espacio de diferentes. Cuando nosotros estemos dispuestos a dar ese salto, probablemente tengamos una chance. Y después, como dijo Santiago, cuando estemos dispuestos a dar la batalla en el terreno de la sociedad, ¿no? Con la gente. Lo cual no significa necesariamente hablar con todos, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con básicamente escuchar a todos y poder ofrecer algo respecto a lo que la gente demanda. Hoy decía Norberto la cuestión municipal. Si la gente está preocupada por la basura que tiene en la puerta de su casa y porque el transporte público de pasajeros es malo, o porque sus impuestos municipales son despiadados, sus regulaciones no tienen ninguna viso de realidad, la verdad es que no le interesa ni la emisión monetaria, ni el populismo, ni... le interesa que le saquen la basura de la puerta de su casa. Cuando nosotros no somos capaces de hablar ese idioma, nos alejamos de la demanda. Y creo que ahí tenemos un ejercicio que no es antiintelectual, al contrario, yo creo que es muy intelectual, que es entender las demandas de la sociedad. Cuando vos sos capaz de interpretar las demandas de la sociedad, Bolsonaro no es santo de mi devoción, está en las antípodas, ¿no? Yo no comparto su visión general. Pero él básicamente lo que hizo fue catalizar un enojo. La gente quería orden y quería seguridad, en un país que tiene un escudo que dice orden y prosperidad. Bueno, entonces, básicamente interpretó lo que la gente quería. Tomó esa demanda y fue gobierno, en una circunstancia política. ¿Con quiénes? Con tipos que piensan distintos, ¿sí? Pero que tenían esa idea en común. Norberto está levantando la mano efusivamente, ¿sí? Sí, porque este tema a mí me apasiona, y yo lo que yo sugiero a Agustín es de que haga una, por respeto a todo el mundo, que a lo mejor haga unas dedicadas a la Argentina. No. Yo soy apasionado, yo me he metido en el tema municipal, Agustín lo sabe, he analizado presupuestos, lo he puesto he salido en los medios, y estoy tratando de hacer un análisis comparativo de municipalidades en la Florida y municipalidades en Argentina. Cuando yo he hablado con gente, amigos en Gualeguaychú, en Río Cuarto, y le digo, ¿sabés cuántos empleados tiene tu municipalidad? No. Ah, no sabés. Entonces, ¿cómo querés? ¿Qué hablas del Fondo Monetario, como vos decías? Vamos a hablar de tu municipalidad. Yo le he escrito a municipalidades, por supuesto, ninguna me contestó. Pensemos solo una cosa, municipalidades, alumbrado, barrido, limpieza y seguridad. Pero hay comisión de derechos humanos, comisión de protector de género, hay comisiones, es una barbaridad. En Estados Unidos las municipalidades no son partidarias. Las municipalidades son la cuna de nacimiento del virus populista, del clientelismo. Si no atacamos ese virus y luego la educación, olvídate de hablar de libertarios, no vale la pena, no vale la pena. ¿Viste? Es saber este enfermo cómo se peina, pero está muriéndose de cáncer. Entonces, propongo una reunión futura porque es apasionante. Estamos trabajando con otros grupos. Yo participé en CIPEC años atrás, pero desgraciadamente lo que noto, Alberto, es que los argentinos que viven en Argentina, nosotros vivimos acá, nosotros a veces miramos la cosa sin la necesidad de la presión del mañana. Claro. Y eso nos permite saber, porque Agustín, esto no se arregla en un periodo ni en dos. Absolutamente, absolutamente. Viene de la primera propuesta que hizo Carlos Pellegrini de aplicar impuestos a los ricos, ¿viste? De ahí viene. Hay otro factor, Norberto, que se suma a lo que vos bien decís y yo comparto, el tema de la justicia. La justicia es uno de los aspectos que evidentemente fracasaron en este último periodo presidencial, que si hubieran metido presos de verdad todos los Olvídate.
Agustín, no, Bueno, no, pero es un volvamos factor, a lo que es un dijo, fac- lo que es un dijo factor de poder. Alberto, lo dijo bien. Nosotros tenemos que hacer una revolución inteligente como hace la izquierda. La revolución inteligente lo vamos a hacer cuando el vecino sepa que el Sí, vecino de enfrente lo sí, está robando y le pueda ir y en la cara decirle que lo está robando. claro. Porque decirle a Cristina que lo está robando no se lo va a poder decir. Vamos a causar Bueno, una los revolución de jueces sí. abajo y sobre todo en Córdoba, que ha sido la cuna de las revoluciones argentinas. Es otro tema, pero te lo dejo, Agustín, picando ahí. No, pero muy bueno lo que decís, Norberto, porque lamentablemente lo vivimos, es cierto. Cuando fue Cristina hace poco a dar la cara a la corte y les dijo de todo en la cara. Ya no lo vamos a arreglar eso. Por eso, Bueno, pero ese es un factor clave también para que fundamentalmente aquellos que están ocultos detrás del fraude, del robo, de la corrupción, bueno, tengan un punto de referencia, ¿no? Que la justicia llega. Pero si ellos saben que la justicia no llega, este país y nuestros países no van a salir de esta situación. Hago una última convocatoria. Yo sé que estamos abusando de la paciencia de la gente y del tiempo. Sé que acá tenemos, insisto, gente de otros países, gente de Paraguay, de Perú que estoy visualizando, seguramente de otras naciones que yo no identifico a todos los participantes. Me gustaría escuchar otra mirada, no solamente la nuestra. Coincido No, con claro. Norberto. Ya nos encontraremos con los argentinos en algún espacio compartido para poder seguir haciendo nuestra catarsis sobre las dificultades de Argentina. Lo veo a Giovanni por ahí también, a Edwin. Me gustaría que por ahí, si alguno de ellos tiene algo más para aportar y no robarles demasiado tiempo en esta tarde-noche de Argentina. A ver, si alguno más de los que nos habló levanta la mano, bienvenido. Giovanni, sí, habilita tu micrófono, por favor, gracias. Sí, buenas noches. Hay solo un comentario sobre el tema que mencionabas, Alberto, de la cultura, y que también se mencionó después con respecto a cómo la izquierda ha sido pues, muy eficiente y que hay que hacer una revolución inteligente. Yo coincido 100% con eso. Lamentablemente tenemos décadas de atraso. El caso de Chile es patético porque siempre lo poníamos, contigo hemos conversado mucho, Alberto, sobre esto, lo hemos puesto en las entrevistas de radio que a veces tú tienes la gentileza de hacer conmigo, lo hemos puesto siempre de ejemplo, y resulta que Chile nos llamó la atención porque ahora se presenta pues con una gran cantidad de jóvenes que resulta que quieren irse a Cuba y no aplauden el modelo, no reconocen lo valioso del modelo chileno, y ahí está la demostración de que la izquierda se ha adueñado de la mente, de esa cultura, de la juventud, de los colegios, de las universidades y demás, y nosotros nos hemos quedado atrás. Solo una reflexión final, y es que para poder hacer revoluciones necesitamos recursos, necesitamos medios, y la gran pregunta que dejo sobre la mesa es ¿cómo los conseguimos? Porque los esfuerzos que nosotros hemos hecho en Ecuador, y Alberto ha venido varias veces a los eventos que hacemos con gran sacrificio, y que atraen a mucha juventud, solo logramos hacer un evento grande al año. Y cada año inclusive se nos hace más difícil aún conseguir los recursos. Ahora este año pues ni pensarlo, porque con esto del COVID no habrá, la única prioridad será esa. Pero ya regresando a la normalidad, ¿cómo conseguimos recursos para poder hacer esa revolución inteligente que se mencionó? Excelente, excelente, Giovanni. Sí, yo creo que la tarea, yo insisto con esta cuestión, ¿no? Me parece que es muy relevante este proceso de mercado del que tantas veces hemos hablado. Si nosotros no conseguimos enamorar a la sociedad, obviamente van a faltar recursos. Si logramos enamorar a la sociedad, los recursos aparecen. Pero creo que la tarea es justamente seducir, y creo que debemos trabajar en esto de discutir lo estratégico también, porque tampoco hay una estrategia para esto, ¿no? Hay muchos esfuerzos aislados, nos cuesta mucho coordinar acciones, y creo que el gran desafío es que cada nación vaya construyendo esos espacios internos con la mayor apertura mental posible, porque creo que si no somos capaces de abrir el juego, no vamos a poder construir espacios de consenso. No es necesario que coincidamos en todo. Nosotros tuvimos en Argentina hoy una reunión con 3 referentes políticos que provienen de distintos espacios, y fue toda una discusión respecto a por qué estaban los 3 juntos. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? A que esos líderes de espacios políticos distintos se junten, busquen alguna matriz en común y trabajen esa matriz. ¿Es la óptima? No, no es la óptima, pero es un subóptimo bastante mejor que el que tenemos hoy en Argentina particularmente, y me parece que ese es un poco el desafío, ¿no? Buscar el subóptimo,
hasta encontrar finalmente el espacio. Yo insisto, mi querido amigo Agustín, no quiero robar demasiado tiempo esta tarde-noche, me parece que... No, más que nada agradecerle a todos los que están presentes, que han aportado su opinión, su palabra es más que respetada y considerada, y bueno, que todos juntos sigamos trabajando por un país mejor, y no hablo solamente de la Argentina, cada uno su país, y que todos podamos constituir un grupo que tenga la fortaleza de superar cada una de las instancias que hay que superar, porque así como venimos, evidentemente estamos fracasando. Necesitamos armar un equipo internacional de opinión pública que logre considerar todas las causas, todos los elementos que constituyen esta situación, y que, bueno, que concentre la mayor cantidad de gente posible y que crea que hay un mundo mejor que puede conseguirse. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, especialmente a Agustín, por el aguante, por el acompañamiento. No, a todos los que están allí, yo les agradezco mucho que hayan participado. Bueno, hasta pronto y nos volvemos a encontrar seguramente en cualquier momento, estamos todos en contacto, así que muchas gracias por la paciencia. Hasta pronto. Muchas gracias.